tampoco da para decir como que no pasaba hace rato, pero sí por lo menos, porque es que hace como un mes, bueno, un mes, mes y medio más o menos, si no estoy mal, incluso te diría 2 meses, pongamos un rango de 2 meses. Hace 2 meses más o menos fue la pelea de Fury contra Wilder, sí, la trilogía, la número 3. Y para esa pelea hubo mediatización, ¿sí? Porque pues digamos eran pesos pesados, uno invicto, el otro que solamente había perdido una vez. Eran tipos que pues sobre todo Fury era el más mediático de los dos, aunque Wilder pues digamos, sobre todo antes de la primera derrota, era un tipo que pues digamos tenía como esa aura de que, o sea, no, realmente no tenía aura, sino que más allá de que el tipo de pronto no tuviera el estilo de boxeo, se sabía que el tipo era un francotirador y que si te metía mano con la derecha una vez, con eso bastaba. Y por más que le metieran una tunda todos los rounds, si el tipo te conectaba una vez con la diestra, ya llevabas. Pero, el tema es que hubo la trilogía, sí, y hubo promoción, y hubo comerciales, y hubo que si en internet, que si en televisión, que si incluso fuera en la calle, que todo esto, y hubo cierto nivel de reconocimiento por parte de la gente que incluso está fuera de lo que es el boxeo, ¿sí? Fuera de lo que es todo pues el tema de boxeo, que de pronto no son los que ven todos los eventos y los que ven todas las peleas y los que digamos son fanáticos realmente, sino los que el fanático común, ¿sí? El que de pronto mira una pelea porque le interesa esa en específico, que de pronto le suena el nombre, entonces la ve, o que si de pronto está haciendo zapping en el televisor, se queda pues, viéndola porque se acordó que la estaban dando, sí, ese tipo de ¿cómo se puede decir? De consumidor común, ¿sí? O de cliente común, o de persona común y corriente, ¿sí? Que no necesariamente es un fanático. Entonces, para esa pelea ya había cierta mediatización, pero para esta pelea de Canelo, también yo creo que sobre todo pues por el hecho de que pues, van a pelear dentro de poco, yo creo que ha ganado más relevancia después de que Canelo le metiera mano a Plant, porque pues, al final eso fue lo que permitió, digamos, que ganara como reconocimiento la pelea. Porque es que Canelo ha peleado, o sea, a Canelo se le reconoce, y estoy hablando desde, como te digo, un punto fuera de aquellos que son pues, fanáticos del boxeo y que ven las peleas y conocen los peleadores y que conocen, no solamente que conozcan los peleadores, porque uno puede conocer muchos peleadores, ¿sí? Tyson, Fury, el propio Mike, el propio Canelo, el propio Mayweather, el propio, ¿cómo se llama? Pacquiao, el propio Plant, todo este tipo, uno puede nombrar muchos peleadores, pero cuando me refiero a conocer peleadores es que uno conozca de alguna manera la vida o conozca lo que han pasado, ¿sí? Y es así sencillo como que si uno es una persona normal o incluso a un supuesto fanático uno le pregunta, ve, bueno, contame de tres, no, contame de 5 peleadores, el tipo te puede contar tres, pero el resto pues no va a tener, porque no es un deporte que en la actualidad se preste para que un peleador tenga tanta exposición, ¿sí? Sino que simplemente se enfocan en esa pelea y demás, cosa la cual no hace UFC porque pues, digamos, obviamente son dos deportes distintos, pero son como por decir primo, al final, ese gallo, son al final primos porque pues pertenecen a combate, a deportes de combate, ¿sí? Al final uno pues es más abierto que otro, pero pues al final se relacionan entre sí. Y a lo que me refiero con esto es que las peleas que había tenido Canelo antes no habían sido tan reconocidas, más allá de que Canelo de por sí tiene un nombre y tiene una publicidad y tiene un reconocimiento, no había sido no había tenido tanta repercusión como a lo mejor está teniendo esta pelea con Plant, ¿sí? Y la repercusión que está teniendo en esta pelea con Plant, yo creo que nace a partir de ese encuentro que ellos tuvieron ¿cómo se dice? En la conferencia, puede ser, porque sí, o sea, fue una conferencia de prensa al final que al aire libre que hicieron y que pues al final hicieron el careo, sí, que estuvieron frente a frente y empezaron a hablar mierda como siempre y Canelo se enojó básicamente y le metió un manotazo a Blanc que incluso lo derrajó parte del cachete y desde ese punto de alguna manera ha tenido repercusión porque pues digamos ha generado cierto interés porque como te digo, Canelo tiene ese reconocimiento más allá de pues que algunos lo reconocerán por haber perdido con Mayweather o a otros lo reconocerán porque han visto algún highlight de la defensa que tiene, porque pues se sabe que Canelo lo que tiene bueno es que tiene muchísima pegada, es rapidísimo y además tiene muy buen esquivo. Sí, esos son como los tres factores principales de por qué es conocido, digamos, fuera del público que es fanático de boxeo. Y por el otro lado, Plant de alguna manera ha hecho su trabajo,
entre comillas, en el sentido de que, pues, digamos, es un tipo también invicto, es un tipo grande, bien parecido, es un tipo que de alguna manera pareciese, aunque el nombre no resalta tanto, y obviamente Plant no es un nombre que uno, pues, digamos, escuche o que lo conociese a uno antes de pelear con Pacquiao, con Canelo, pero sí es un tipo que uno puede llegar a decir, bueno, después de ese manotazo, el tipo supo aprovecharlo y supo impulsar también, pues a partir de sus medios, a partir de sus redes, pues supo potenciar, perdón, la pelea y pues hasta el punto de, como te digo, es una pelea que no, obviamente no está teniendo el reconocimiento que tendría un Mayweather Pacquiao, bueno, que tuvo un Mayweather Pacquiao, que tuvo un Mayweather McGregor, o que tuvo un McGregor Díaz, o un McGregor Khabib, obviamente poniendo ejemplos que casi la mayoría podemos reconocer, ¿sí? Que al final yo me acuerdo, como te digo, cuando fue Mayweather contra McGregor, las calles estaban vacías y todo el mundo estaba en los bares viendo la pelea o estaba en la casa con la pelea. En este caso con Canelo no es así, ¿sí? No es como que Canelo contra Plant vayan a tener una expectativa tan grande, pero sí se llegó a un interés superior al que el boxeo en la actualidad puede llegar a tener fuera de lo que son esas peleas de exhibición entre, pues, ya sea tipos de la vieja guardia como Holyfield o el propio Roy Jones o el propio Mike Tyson que vuelven, o de youtubers o celebridades que están, pues, o que quieren llegar a pelear, ¿sí? Fuera de eso, que realmente el interés viene no por tanto por el boxeo, sino porque son celebridades, pero lo que es boxeo 100%, esta pelea de Canelo está teniendo un reconocimiento mayor o fuera de lo normal en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos. Y como te digo, todo nace a partir de esa, como ese careo que tuvieron, que terminó mal, terminó mal, o sea, eso es algo curioso, porque siempre se dice que en el boxeo lo que vende es la controversia, siempre lo que vende de alguna manera es cuando de pronto hay un raye entre ambos peleadores, porque pues al final pueden hablar más mierda, pueden confrontarse. Y por un lado, se sabe eso, se sabe, por ejemplo, por eso es que en MMA la pelea más importante fue la de McGregor. O sea, McGregor tiene todos los récords en términos de asistencia y de pay-per-views y de pague por vez en MMA por el estilo que tenía antes. Obviamente no este McGregor de ahora lesionado, ni este último McGregor de los últimos años, sino el McGregor que estaba en su mejor momento. Y lo mismo en boxeo, ¿sí? La razón por la que Tyson en su momento fue el más reconocido, o la razón por la que Mayweather fue el mayor reconocido, fue en parte por el talento que tenía, pero también porque había un morbo detrás o un raye detrás que básicamente era que había confrontación entre los peleadores. Y es curioso que se sepa eso, pero siempre se intenta evitar como para dar ese visaje de que no, esto no puede pasar y es como que, uy, mira lo que pasó, le pegó a este y no podía ocurrir y eso de alguna manera incrementa. Obviamente, pues la idea no es que estén mentando madre y metiendo de mano directo a la cara en las conferencias de prensa ni en los pesajes, pero pues sí es verdad que cuando hay ¿cómo se me fue el término? Mira, no, justo ahora iba a decir el término y se me fue. Pero cuando hay vamos a cambiar el término porque ya vi que me va a trabar. Si lo sigo intentando decir, me va a trabar. Pero cuando hay una rivalidad, pongámoslo así, entre los peleadores, digamos, la pelea de alguna manera, si se sabe aprovechar por parte de los promotores, sube en importancia, sube en relevancia, sube en lo que se refiere a pues, ventas que puede llegar a tener el día de la pelea y pues beneficioso para todo el mundo porque pues entre más gente vea la pelea, más dinero recauda, más pueden llegar a tener para la próxima y pues al final todo el mundo sale beneficiado, tanto promotores como boxeador. Pero siempre está como ese hecho de que se sabe que un conflicto puede ser más llamativo, pero siempre se intenta evitar, siempre salen con el tema de no, el respeto, que este es un arte marcial o que este es una pelea entre caballeros y que no se pueden carear, no pueden hablar mierda, por lo menos no debería ser lo correcto y al final es como intentar ocultar lo evidente. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque cuando pasó lo de Canelo con Plant, que Canelo le metió mano a Plant y le rajó el cachete, todo el mundo empezó a decir, no, no, esto no puede ocurrir, esto no puede ser, que van a cancelar la pelea, porque esa es otra, ¿no? Si los tipos de alguna manera se llegan a pelearse dentro del pesaje o dentro de una conferencia, uno puede mandar al otro, la comisión que puede sancionar la pelea, pues digamos, la puede, valga la redundancia, sancionar e incluso quitar o pues algo mucho mayor. Pero
al final, gracias a esa, entre comillas, rivalidad o a ese incidente, es que la pelea se volvió mediática porque empezó a salir en todos lados, oh, mira lo que hizo Canelo y demás. Y es la razón por la que está teniendo una relevancia superior a la media que tienen las peleas en boxeo ahora. ¿Sí? Entonces es como que, es como esa, no doble moral necesariamente, pero sí como esa ambigüedad de pensamiento de decir, no, bueno, al final las peleas que tienen rivalidad o que tienen animadversión son las que más venden, pero los peleadores no se pueden decir nada, tienen que mantener el respeto, tienen que hacer bla, 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 sabiendo que pues al final lo que más le beneficia es lo primero, ¿no? Entonces es algo curioso que justo es lo que ocurrió con Canelo, ¿sí? Más allá, como te digo, que no sea la super pelea pues de nada, porque pues también Plan, como te digo, no es que tenga un nombre súper reconocido o sea el super campeón ni nada por el estilo. Pues me refiero, cuando me refiero a supercampeón, me refiero a que tenga un nombre que lo reconozcan en todo el mundo, en por lo menos gran parte de él, como de pronto sí puede llegar a tener Canelo. Pero pues sí es verdad que ese evento de violencia o de altercado hizo que la pelea tomara relevancia, lo cual irónicamente es algo que se evita, ¿sí? Que básicamente se evita sabiendo que es lo que al final beneficia a las cosas. Entonces es sobre todo como esa ambigüedad entre ¿cómo puedo llegar a decir? Entre el pensamiento, la teoría y la práctica de lo que puede llegar a aparecer en boxeo. Obviamente hay otras peleas que no necesitan tener esa animadversión. Por ejemplo, un Pacquiao Mayweather no necesitó tener necesariamente tal nivel de violencia, no de violencia, pero pues tener tanto nivel de como de raye para poder ser pues exitoso, porque pues al final era Mayweather y era Pacquiao. Entonces pues no hubo ese problema. Pero cuanto menos curioso ver como esa ambigüedad de pensamiento y de práctica que hay dentro tanto del boxeo como de las MMA. Y ojalá gane Canelo. Porque la verdad yo voy por ganar en esta pelea. Porque me parece, aunque obviamente el tipo para consolidarse yo creo que necesita a alguien que le haga frente, como, pero más que le haga frente es otro nombre pesado que le salga adelante y que de alguna manera pueda llegar a crear esa rivalidad, porque como tal Canelo no ha tenido mayor rivalidad ni nada por el estilo, sino que el tipo simplemente peleó, perdió con Mayweather, después de eso dominó a todo el mundo y pues digamos no tuvo más variación, pero ojalá en esta gane Canelo y siga por la senda de la victoria hasta que aparezca alguien que le haga frente y que, digamos, pueda ser interesante nuevamente, por un lado, la división y por otro lado, pues es el mundo de boxeo en general y que no necesariamente sea un youtuber o un instagramer o un tiktoker o nada del estilo.